En la Mira, el programa de YouTube, que no tiene banderas políticas, donde presentamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento, con objetividad e imparcialidad. Bienvenidos. Mucha atención Colombia. Caso Álvaro Uribe. Juez acepta de Yanira Gómez, la ex esposa de Monsalve, como víctima provisional. Ha sido una bofetada para el expresidente más cuestionado de Colombia en toda su historia. Por 3 días la juez 28 de conocimiento estudió los argumentos para entender por qué Deyanira Gómez, la esposa de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el exmandatario, y el periodista Gonzalo Guillén, debían estar en este proceso y actuar como víctimas de los hechos, supuestamente cometidos por el expresidente. El resultado dejó por fuera de la actuación al periodista Guillén. La juez hizo un resumen de las intervenciones de las partes, víctimas, fiscalía, procuraduría y defensa. Además, hizo una contextualización de la normatividad vigente para tomar su decisión con fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre la vinculación de víctimas en el proceso penal. Parte de la audiencia se concentró en el capítulo de Deyanira Gómez, y de cómo su abogado insistió que con este proceso, su cliente terminó afectada de manera directa. Primero resulta necesario hacer mención de los hechos jurídicamente relevantes que soportan esta investigación y que, como ya se dijo, se toman de la imputación fáctica efectuada por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso 52.240, seguido en contra de Álvaro Uribe Vélez, dijo la juez. Leyó parte de los argumentos expuestos por el abogado Miguel Ángel del Río, donde advierte que su cliente tuvo que salir del país, fue víctima de seguimientos, y hasta perdió su trabajo en una reconocida EPS. De igual forma, la juez analizó las declaraciones que el abogado del Río dejó como evidencia para justificar la necesidad de vincularla como víctima en este proceso. A su señoría, con relación a varios conceptos que ya se han advertido, que la Corte además a lo largo de su historia los ha advertido, que son esos criterios de víctima, perjudicado, afectado. Porque allí, en esas diferenciaciones es donde podemos encontrar la clave precisa de lo que hemos advertido y de lo que hoy el ACUA ha establecido como representación de víctima. En 2011, creo que fue julio de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de un denunciante de ingresar a la audiencia de preclusión en calidad de víctima, generó una disputa. Para unos no podía hacerlo porque no era el sujeto pasivo del delito, para otros era perjudicado. En ese momento, y ya previamente la Corte lo había establecido, se estableció una definición genérica de lo que era víctima. Y se establecía que víctima era toda aquella persona que padece un daño por culpa ajena. Definición genérica. Y perjudicado era la víctima de ese daño, a su menoscabo material y a su menoscabo moral. Ambas acepciones quedaron integradas en la Ley 906 en el concepto de víctima. Y se estableció finalmente que una víctima no era más que un individuo natural o jurídico, persona natural o jurídica, quien de manera individual o colectiva haya sufrido un daño y que ese daño sea susceptible de materializarse. Pero adicional a desde el principio, desde la construcción fáctica de este proceso penal, desde la indagatoria al permita, de ser probable,
que se revoque la decisión de primera instancia que niega la posibilidad de víctima en cabeza del señor Gonzalo Guillén y que se permita también, con base en esa autoridad moral. A partir de estos elementos, la juez consideró que Deyanira sería víctima indirecta y de manera provisional de los hechos que tienen como investigado al expresidente Álvaro Uribe, pero advirtió que no tiene que ver con la desvinculación laboral o la extinción de dominio de la finca La Veranera. La juez aseguró que no comparte la posición de la Fiscalía y la Procuraduría, que desconocen sentencias de la Corte Constitucional en casos y hechos parecidos, como acertadamente la indicó el doctor Eduardo Montealegre y el doctor Jorge Fernando Perdomo. No es necesario que Deyanira sea sujeto pasivo de los delitos de fraude procesal en actuación penal para constituirse como víctima indirecta de investigación. Insistió la juez que la defensa de Deyanira logró demostrar cómo su cliente fue víctima de los hechos investigados, y a través de hostigamientos e intimidades, al punto que fue necesario disponer de medidas de protección y hasta asilo en otro país. En el capítulo de Gonzalo Guillén, la juez aseguró que no se puede confirmar que las discrepancias, denuncias y enfrentamientos entre el periodista y el abogado Jaime Lombana podrían atribuirse o equipararse con las condiciones legales para la acreditación de víctima en este proceso, por eso lo negó. En otras palabras, mientras la juez 28 de conocimiento le dio crédito a los argumentos de la defensa de Deyanira Gómez, rechazó los expuestos por la representación legal de Guillén, y concluyó que solo la primera podría ingresar al proceso en calidad de víctima. Con la decisión tomada por la juez, la Fiscalía, la defensa y la defensa de Gonzalo Guillén apelaron la decisión y será el Tribunal de Bogotá el encargado de definir la condición de víctimas de los dos solicitantes. Que las víctimas pueden incluso allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión de Fiscalía. Indicó la Corte que, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la reanudación de la investigación ni aportar nuevos elementos probatorios que permiten reabrir la investigación contra el imputado favorecido eventualmente con la preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal y controvertir de manera efectiva sus decisiones. Por ello, el trámite de la solicitud de preclusión debe estar rodeado de mayores garantías. El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas. En este caso, teniendo en cuenta que resultaría inocuo conceder el recurso en el efecto devolutivo, con el fin de garantizar la intervención de las demás víctimas, pues tal como se dijo, inclusive dentro de esta audiencia, por uno de los apelantes, específicamente el doctor Roberto Rodríguez Saavedra, si se concede el recurso en el efecto devolutivo, se continuaría de forma inmediata con la audiencia de preclusión y esta víctima, que el día de hoy no fue reconocida, se quedaría sin intervenir de manera activa dentro de la audiencia respectiva. Es por esto que el día de hoy se concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días en YouTube. Con el minuto a minuto de lo que está sucediendo esta hora en el mundo.